Sean bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo video. Estás en camino a la ingeniería. Bueno, compañeros, hermanas, amigos, vamos a ver un nuevo video sobre el teorema de la convolución. Aquí tengo un ejemplo, varios ejemplos precisamente sobre dicho teorema. Pero de esencia vamos a empezar con algo práctico, algo directo. Bueno, el primer ejercicio es este. Recordando, ahorita voy a explicar en esencia un ejemplo sobre el teorema de la convolución. Realmente sus aplicaciones en un sistema LTI con respecto a análisis de señales, radares, radiofrecuencias, satélites, entre otras más, que tiene que ver con la permutación a través del tiempo. El número de ciclos, funciones senoidales, matemáticamente hablando, me sirve la convolución. O sea, tiene muchas aplicaciones, demasiadas. Realmente sirve en el mundo de la electrónica, en el mundo de las señales, de las telecomunicaciones, pero está muy padre. Vamos a ver algo matemático. Bueno, vamos a empezar con una. En otro video les voy a dejar la demostración matemática por el cual cómo se compara la integración mediante la transformada de Laplace con respecto a ese teorema y cómo como consecuencia se llega a ese. No sé si es claro. Es decir, mediante demostraciones matemáticas, comparaciones entre una transformada, entre otra, entre un teorema y otra, como consecuencia se llega a este teorema de la convolución. Bueno, el primero es este. La transformada inversa de 1 en razón de s cuadrada por s cuadrada más 4. Es muy importante aquí considerar algunas propiedades trigonométricas, leyes de los exponentes, identidades eulerianas, porque realmente pueden llegar a a ciclos. Me refiero, por ejemplo, cuando integras una función entre una exponencial y una trigonométrica y vas siguiendo y aplicando por partes una vaca menos la integral vestida de uniforme una y otra vez y vuelves a lo mismo y como consecuencia no hay salida. Entonces, para ello hay métodos, hay fórmulas que son directas. En este caso vamos a aplicar una transformada inversa de Laplace mediante el teorema de la convolución. En pocas palabras, el término convolución, convolutir en una cierta otra forma, es decir, tú puedes trabajar como la propiedad simétrica en el mundo de la aritmética, x por y, o puedes trabajar también, que es lo mismo, y por x, más bien dicho, x por y o y por x. Realmente es una propiedad de la aritmética básica. Realmente esas propiedades tan básicas como la de cerradura, conmutativa, distributiva, también son aplicables para la propiedad o el teorema de la convolución. Así que son los mismos. Las diferencias es entre la estructura de sus factores, entre variables o entre acomodo de una integral u otra. Pero realmente el objetivo es lo mismo. Es decir, realmente si multiplico x por y, es lo mismo que y por x. Así que realmente respetar ese teorema, ¿sale? Bien. Me estoy emocionando y sigamos. Bueno, en pocas palabras vamos a verlo como una receta de cocina. El primer paso: distribuir o separar de forma independiente a la función en 2 o en 3, dependiendo su exponente o dependiendo de las factorizaciones que yo pueda crear. Es decir, como consecuencia yo puedo aplicarle dos separaciones a esta función. Aquí he vuelto un paréntesis. Bueno, es decir, transformadas de forma independiente sería la transformada inversa de 1 entre s cuadrada por la transformada inversa, ¿sí o no?, de 1 entre s cuadrada más 4. Paso número 1, listo. Paso número 2, calcular su transformada inversa. En caso de que no se pueda, aplica otro teorema, aplica una identidad, aplica una fórmula. No sé si es claro. Y realmente digo esto porque no en todas es directa, así que ojo. En esta sí, la transformada de 1 entre s cuadrada, que es igual a t, ¿no? Si ves la formulita de la transformada inversa de 1 entre s a la n, es igual a t a la n menos 1 entre n menos 1 por un factorial. Y vamos a llegar a t. Pues fíjense, si n es 2, como consecuencia va a ser t 2, que sería 2 menos 1, entre 2 menos 1 por un factorial. T, 2 a la menos 1, pues es 1, entre 2 menos 1, 1, y 1 factorial es factorial, o sea, es 1. Y t entre 1, pues es t. Así que la transformada inversa de 1 entre c al cuadrado es t. Bien, el primer ejemplo ya está.
vamos a checar el segundo, la segunda transformada inversa. Ahora, estoy ejecutando ya el segundo paso, ¿sale? Vamos como Jake el Destripador. Bien, para este caso igual, la transformada inversa de 1 en razón o entre s cuadrado más 4 se parece a un seno, ¿no? O sea, si recordamos la fórmula X de la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más a cuadrada, aquí me faltó, creo que aquí es a, no, disculpe, si es 1, perdón, sí es 1, es igual, dejen checo para corroborar, sí es correcto, es igual a ¿quién? A s de a por t entre a. ¿Por qué crees que le ponen una? Básicamente es como para completar el diferencial, velo de ese modo, ¿sale? Directamente aquí se aprecia que pues, la fórmula es directa, ¿no? Donde tú puedes concluir matemáticamente que s cuadrada es s cuadrada, el 4 es a cuadrada, pero yo ocupo a, entonces para encontrar a, muy sencillo, le sacas la raíz cuadrada en ambos términos, claramente cumplir la igualdad, y pues para calcular a, pues se cancela, o aquí se cancela, el radical con el exponente y nada más te queda un 2. ¿Sí o no? Bien, sigamos. Aquí como consecuencia sustituyes, es un seno de a, ¿cuánto vale a? Pues vale 2t entre 2. O dicho de otra manera, un medio por el seno de 2t. Esto es lo mismo que esto. Lo único que hice fue transformar ambas funciones del paso número 1. Bien, aquí le pongo un puntito que es la multiplicación de lo que acabo de originar, que es un medio o seno, y como quieras, de 2 por t. Bien. Ahora, lo que sigue en el paso número 3 es lo siguiente. Hazlo de la manera más simple. Ese es el paso número 3. O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, si recordamos el teorema de la convolución, la transformada de una función f de t por g de t, donde estas f minúscula y g minúscula son estas funciones, ya aplicadas sus transformadas inversas, procede a aplicarse un teorema que dice que la integral de 0 a t multiplicada la función, o sea, a eso yo voy, la función que más te convenga para que sea trabajada de la manera más sencilla o más simple. En este caso va a ser la función f, muchos la pueden poner como t, o sea, este simbolito, o le pueden poner x, como se te haga más fácil. Yo le voy a dejar x, o ahorita lo hago de la otra forma, te va a quedar x por g t menos x por el diferencial de x. O la otra, como están los libros, manejan de 0, es lo mismo, de 0 a t por la función f de t, algo con el simbolito que está aquí, más o menos, a ver si me sale. Algo así. Por g de, en este caso, t menos t. Y de t, ese que está aquí. Si quieres trabajar con la variable independiente x, es decir, la abscisa, como se te haga más sencillo, ¿sale? Para hacerlo más práctico lo voy a dejar con x, pero si en los libros te dicen que manejes esto, o que el maestro te force a que como esclavo tienes que trabajar con trabajas con ese. Pero realmente el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú apliques el teorema fundamental del cálculo, es decir, mediante las evaluaciones de los intervalos inferiores y superiores, pues como consecuencia se van a sustituir por esos intervalos, y esa variable es como si desapareciera. Pero es importante, quién es qué y cuál es qué. Bueno, paso número 3 se efectuó, así que hay que respetar la fórmula X. Y a lo que yo llevo en el paso 3 es la función que más te convenga. Es decir, yo puedo decirle a t que sea x, o puedo decirlo que t sea t menos x, o que ese sea t menos x, o sea, t por t menos x, o, 2 por t menos x, o que sea solo 2x. O sea, cualquiera de estas funciones puede ser convolutiva. Por eso es el teorema de la convolución, ¿sale? Es una ventaja. Así que piensen, analicen, ¿cuál es que me convenga? Por lógica, si aplico por partes, después me conviene que ese sea la x y ese sea un 2 por t, o sea, 2 por t menos x, o sea, 2 paréntesis t menos x, ¿sí o no? Entonces vamos a trabajar con esa manera y recuerden el teorema de la convolución. Entonces, aquí va a ser la integral de 0 a t de quien dijimos de x por un medio del seno de 2 por t menos x, y todo está en función del diferencial de x. Aplicando, digamos, en términos de cálculo integral, bases sencillas o básicas del cálculo integral,
Normalmente cuando tenemos una constante, ¡pum!, va para afuera, ¿sale? Entonces aquí yo puedo sacar el 1 medio, es decir, eso es igual a 1 medio por la integral de 0 a t de la variable x independiente por el seno. Ahora aquí, ojo, muchos dirán, pero es que no puedes multiplicar ángulo. Aquí sí, realmente es un producto. Este binomio, o sea, es un binomio, multiplica como consecuencia al término independiente, es decir, al 2. Aplicando propiedad distributiva, factor por factor, miembro por miembro. Es decir, más por más, pues es más, que es un 2, y más por menos, menos, o sea, es decir, 2t menos 2x. Y todo está en función del diferencial de x. Bien. De esencia, voy a borrar el paso número 1, que fue aplicar transformadas inversas. Y en el paso 3 ya lo que hicimos fue sustituir la fórmula. Y claramente, ¿cuál fue la que más me convenía? En este caso nos trabajamos con x. Para la primera función t, pudo ser que fuera t menos x, no digo que no. Pero vamos a hacerla. En otro video voy a explicarlo para que veas que nos va a dar lo mismo. Entonces voy a pasar lo que tengo en el paso número 3. Voy a llamarle 3.1, no sé qué, paso número 4. Nada más la voy a extraer acá arriba. Y recuerden, aquí lo que va a proceder es integración. Paso número 4, integrarla. ¿Sí? Ahora sí vas a integrarla a ella, de 0 a t. Aquí tengo la variable x por el seno de 2 por t menos 2x en función de dx. Bien, por espacios voy a borrar el paso número 2, que fue tenerlas en transformada normal, y en el paso 3 fue cuál era la que más me convenía, ¿sale? Entonces, procedo a integrarla. ¿Qué más me conviene? Bueno, si se dan cuenta voy a aplicar directamente una baja, o sea, recordando esta formolitis, la integral de u por ¿quién? Por dv es igual a u por v menos la integral de v por dv. ¿Y por qué la llaman por partes? Porque están dos funciones, o sea, una se considera para calcular su diferencial derivando, y otra se calcula para calcular su v integrando. Una restando y la otra sumando, en pocas palabras. Entonces, está muy sencilla el teorema mediante el método de por partes, es una integral por partes. Y procedo, ¿no? O sea, aquí tengo una función algebraica y aquí tengo una función trigonométrica. Recordando el concepto de la t y la t. ¿Quién es u? X. Entonces, u va a ser x, el diferencial va a ser de x, de b va a ser en este caso el seno de 2t menos 2x, y v, pues sencillamente va a ser su integral, la integral de un seno. Dígame, ¿es un menos seno? ¿Es un coseno? ¿Será un perro? La integral de un seno es un menos coseno, ¿no? Entonces aquí queda como menos coseno del argumento en función de dx, recordando, entre 2. ¿Por qué? Porque aquí le falta un 2. Si tú derivas a en función de dx, esa es constante, no le afecta nada, pero afectas a la variable x. Entonces le falta un 2 aquí. No sé si es claro. Y ojo, como es un menos 2, el menos que está aquí, que está completando, como consecuencia se hace positivo. ¿Sí lo ves? O sea, el menos que está aquí, o sea, de la integral, de la fórmula, que la integral de un seno es un menos coseno, pero al completar el diferencial con el factor negativo, como consecuencia de signos, menos por menos, se hace más. Sustituyendo una vaca, recordando una vaca, que tengo un medio, que multiplica a una vaca, es decir, x, por el coseno de 2t menos 2x entre 2, ¿sí? Una vaca menos la integral vestida. Aquí tengo un medio, lo puedes como consecuencia extraer y te queda nada más coseno de 2t menos 2x por el diferencial de u, que ya está. Y recordando que todo esto está evaluado de 0 a t, todavía no se evalúa, ¿sale? Procedo a borrar los elementos de la integración por partes y pues simplifico, ¿no? O sea, realmente es simplificar. Aquí tengo un medio. Antes de hacerlo tengo que evaluar la función que está dentro de los paréntesis y como consecuencia después multiplicarlo por la fracción que se encuentra fuera de las casillas. Aquí me queda x
coseno de 2t menos 2x entre 2 menos 1/2. La integral de un coseno es un seno positivo, por este menos pues no lo afecta, se hace negativo, pero al completar el diferencial como hace rato, es decir, u es 2t menos 2x, la derivada de 2t menos 2x con respecto a x, o sea, con el diferencial de x es 2, o sea, ese menos 2 como consecuencia sale, se completa el 2 y eso se convierte en 4. Dejen checo resultados, se convierte en positivo. Ajá. Por el menos de este 2, menos por menos se hace más. ¿Sí lo ven? O sea, este menos, al completarlo aquí como el ejemplo de este de menos 1/2, pues menos por menos hace más, 1/4. De hecho, este menos sale de la fórmula, disculpen, del método por partes. Pero a lo que voy es que cuando completas el diferencial, pues menos por menos se hace más, ¿sale? Muchos maestros lo conocen como la regla del por uno. Ahorita les pongo un ejemplo, pero vamos a proceder, ¿sale? Bueno, dijimos que es un seno de 2t menos 2x. Ahí está. Déjale pongo con azulito para que se vea chido. Y está evaluado de 0 a t. Es decir, donde haya una x, como consecuencia sustituyo la t. Y si recordamos el teorema del TFC, fundamental del cálculo, pues decimos que es f de b menos f de a. Siempre va a ser el b primero y el b después. Normalmente porque los inferiores suelen ser signos negativos. No digo que los superiores no sean, pero normalmente son signos negativos. Se encuentran en los cuadrantes 2 o 3. Es decir, imaginen el plano cartesiano, se encuentran de este lado o de este lado. Bueno, de mi lado serían los positivos, pero si me volteo serían los negativos. Bien, evaluando, pues donde hay una x, sustituyo la t. Entonces aquí hay una x, pongo una t, coseno del 2t menos 2x sería menos 2t entre 2 más 1/4 por el seno de 2t menos 2t. Ya evalué a b, ese es el superior. Ahora, menos lo mismo, pero ahora con el inferior. Es decir, imagina que aquí es en x es un 0. Fíjense, si lo hago aquí 0 por coseno, 0. Si fuera así coseno de 0, no hay bronca. De hecho, me hubiera quedado coseno de 2t, pero por el 0 se va a del 0, entre un número real 0. Aquí, ojo, aquí es posible, ya que como consecuencia me puede quedar 1/4 nada más de, seno de 2t por menos 2 por 0. Este se hace 0 y nada más me queda el 1/4 seno de 2t. Así. Ajá, esa sería la evaluación con 0. Porque fíjense, si tú pones aquí un 0, 2 por 0, 0, y te queda 1/4 del seno de 2t, o sea, la t no va a cambiar porque no es x, no está en función de x, está en función de dx. Es decir, no está en función de dt. No aplico ese cambio, sino con dx. Realmente nada más es simplificar algebraicamente. Procedo a borrar el paso número 4. Y ya está sustitución de la por partes. Entonces me queda 1/2, que está aquí afuera, que multiplica. Yo creo que ya lo podemos reducir. Yo creo que incluso aquí, mira, puedes quitarle este paréntesis, este corchete, menos por más menos, y te queda todo esto menos 1/4 de seno de 2t. Perfecto. Entonces, fíjate, vamos a simplificar primero lo que está dentro. Me queda t, coseno 2t menos 2t, te queda 0, entre 2 más 1/4 por el seno de ¿quién? 2t menos 2t te va a dar 0, menos 1/4 por el seno de 2t. Procedo a borrarlo de abajo, donde ya fue evaluada, ya fue simplificada. Como ya la tengo vamos a dejarle el paso número 5, simplificación. Bien, ahora lo que procede es simplificar todavía, o sea, un poquito más, porque coseno de 0, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 1, y 1 por t te queda t entre 2, más 1/4, seno de 0 es 0, por 1/4 te va a dar 0.
Y de este lado tenemos nada más el menos un cuarto, más por menos, como consecuencia se vuelve un menos, un cuarto del seno de 2 por t. ¿Sale? Simplificado esto, pues como consecuencia aplicas propiedad distributiva. O si quieres puedes aplicar la suma y resta de fracciones, no importa, te va a dar lo mismo. Si tú quieres volver a simplificar, ¿sí o no? Entonces matemáticamente hablando, pues propiedad distributiva, este factor 1 medio por t medios, que va a quedar como t cuartos, 2 por 2, 4, 1 por tt. Si no tiene signo indica que es positivo, más por menos, menos, 1 por 1 seno de 2t, pues seno de 2t, y 2 por 4, 8. Finalmente, la transformada inversa mediante el teorema de la convolución de específicamente este ejercicio, su respuesta es t entre 4 menos seno de 2t entre 8. Soy Omar González de González y estás en Camino a la Ingeniería. Nos vamos a ver en otro ejercicio de convolución. De hecho, el siguiente ejemplo se los voy a poner aquí. Traten de resolverlo. Es un reto. Es mira. Está padre, está muy sencillo. Aquí descompone dos factores. Te queda s cuadrada más 3 y s cuadrada menos 3. Aplica sus transformadas inversas de forma independiente. Aplicas sus transformadas, aplicas la integral, aplicas un teorema donde multiplicas a un exponencial por una función trigonométrica, que hay fórmula. Puedes hacerlo algebraicamente, no digo que no, pero para que sea más directo puedes aplicarla. Y te va a dar como consecuencia un resultado doble. Así que nos vemos en otro video y hashtag suscríbete al canal, dale like si te gustó este video, compártelo a tus compañeros, compártelo en tus redes sociales, principalmente si estás en ingeniería. Son temas que comúnmente se ven en la materia de ecuaciones diferenciales de cuarto semestre de ingeniería. Tercer semestre es cálculo multivariable, segundo es cálculo integral, primer semestre es cálculo diferencial. Y también voy a hacer listas de reproducción, ya las voy a estar empezando a ordenar, sobre materias de electromagnetismo, álgebra lineal, probabilidad estadística, álgebra aritmética, cálculo diferencial, multivariable, como muchos le dicen, trigonometría, geometría analítica y claro, la física. La física la voy a seccionar por tres partes. Está la física 1, física 2 y física 3. Normalmente la física 1 es cuando se ve movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MRUA. Se ve un poquito de mecánica clásica entre fuerzas. En física 3 se ve más de electromagnetismo, más o menos aplicado a ello, pero va más que nada preparatoria. A nivel de ingeniería me especifico, por ejemplo, la materia de electromagnetismo. Otra física sería circuitos eléctricos, teorema de Thevenin, superposición, Norton, diodos, amplificadores. Está muy padre. En pocas palabras voy a estar organizando las listas de videos. En esencia, suscríbete al canal y nos vemos en otro video. Hasta luego.